Gracias a todos por asistir a esta última sesión del curso Ortega y el Arte, las 6 sesiones que hemos tenido. Gracias a Íñigo por toda la organización que hay detrás de cualquier evento, que aunque no lo digamos, pues creo que merece la pena recordarlo, porque siempre hay mucho trabajo detrás de cualquier actividad, y esta en particular pues, la ha liderado en la parte de producción, etcétera, Íñigo, del equipo del proyecto de investigación, que es dentro del cual hacemos esta actividad. Hoy además tenemos, como mañana comienza el Congreso Internacional, porque ese micrófono es muy sensible. Sí, ahora. Hay que cortar el... Ya está, creo que ya está. ¿Sí? Ya está, ya. ¿Sí? Bueno, Sí, ya desapareció la cosa. Y entonces, como mañana tenemos el Congreso, mañana jueves y el viernes, pues tenemos la suerte de que nos acompañe José Paulo Teixeira, investigador brasileño del Núcleo de Estudios Ortega y Gasset de Brasil, con quienes estamos armando una red intelectual de estudios orteguianos. Tienen una gran comunidad allí en Brasil. Y mañana intervendrá en la Mesa Internacional de la Deshumanización del Arte, junto con Yves Justiniani, que viene de Francia, de Aix-en-Provence, y Astrid, nuestra investigadora principal, el grupo de TESIC, que moderará esa mesa, y Roberto Aras, que es nuestro colega argentino, presidente de la Fundación Ortega en Argentina, que pensé que estaría por aquí, pero igual viene mañana con el tiempo justo para el Congreso. Bueno, quiero decir que el hecho de que tengamos el Congreso pues, ha permitido que también nos acompañe Azucena, que viene de Málaga, que también interviene mañana. Bueno, también nos acompaña Joaquín, que es un investigador alemán. Después hablará con Astrid, probablemente tenga muchas cosas en común. Y es un arquitecto que estudia Ortega y la arquitectura. O sea, ya veis que vamos expandiendo los campos de conocimiento y va a hacer próximamente en otoño una bastante investigación aquí, en el Centro de Estudios Orteguianos, trabajando en un libro sobre Ortega y arquitectura. Y entonces ayer tuvimos una reunión muy interesante y le propuse que se uniera a este seminario, y me alegro de que haya podido venir. Y acompaña a José Pablo también, su hija, que también está... He hecho las presentaciones porque los demás nos conocemos de todas las sesiones, ¿no? Miguel Ángel, que es de la casa, de la fundación y también del proyecto de Ortega, Astrid ya representado, tú también has participado en todas las sesiones del curso, no eres orteguiana, pero eres... Manuela ya forma parte completamente de la familia. Totalmente. Y el otro día tuvimos que desplazarnos aquí a esta sala porque el espacio Ortega, que es como se llama, lo habían desmontado por otra exposición, que no viene al caso, y nos sentimos tan cómodos en esta sala que decidimos que vamos a hacer aquí la clausura y utilizarla más para nuestras cosas, porque realmente es una sala muy cómoda para este tipo de seminarios de hasta 15 personas más o menos. Por ahí nos acompaña Yves Justiniani, una antigua amistad. Yo creo que hace ya 20 años que hacíamos ambos nuestras tesis doctorales, y ella sobre una época muy interesante de Ortega, de las más interesantes, que es la época del exilio, llamado, como bien sabéis, el silencio de Ortega. Este es el tema en el que se especializó, pero como es profesora de estudios hispánicos, pues este tema lo ha trabajado también de Ortega en las vanguardias. Por eso le pedimos que... Es una alegría verte de nuevo, porque hacía años que no nos veíamos en la fundación. Sí. Y uno de los propósitos que tenemos aquí es reintegrar, si se puede utilizar el verbo, a todos los orteguianos que tienen cosas interesantes que decir. Así que, Yves, te hemos seguido la clausura, estamos honrados de que nos acompañes, Sí. de que hables de Ortega y de los autores de vanguardia. Es la 6ª y última sesión. También os digo, para vuestro conocimiento, que me han llegado mensajes privados de gente que está viendo los vídeos, que están grabando de estas sesiones y están muy contentos con el nivel que han tenido todas las ponencias. Así que os agradezco la asistencia y nada, estamos deseando escucharte. Pues muchísimas gracias por invitarme. Perdón por intervenir con este tema de Ortega y los artistas de vanguardia en conclusión del curso, porque en realidad daba más como quizás para una introducción general, un panorama, pero como pues contamos este viaje con el que fue motivado por el Congreso, pues entonces voy a intentar
tener una perspectiva así un poco abarcadora que también quizás permitirá reanudar los hilos que se desarrollaron en las sesiones anteriores del curso por mis ilustres colegas, lo cual también es un reto para mí estar a la altura de sus ponencias. Entonces, ahí va, este panorama de las artes de vanguardia es verdaderamente prolífico. Hay un entusiasmo de los vanguardistas por la vida, la creación muy comunicativo, todo lo cual Ortega miraba un poquillo desde su torre de marfil y de hecho podemos preguntarnos cómo no se interesó antes Ortega por el fenómeno de las vanguardias, porque realmente el nudo de su atención, o sea, el periodo en el que más dedica atención al tema es el de los años 20, cuando se publica a mediados de la década La deshumanización del arte. La verdad es que antes y después Ortega tenía mucho que hacer con su proyecto global de modernización del país, por la cultura, la información, la ciencia, la filosofía, y cuando fuera absolutamente indispensable la intervención política. Entonces, aquí voy a intentar dar este panorama general, apuntando en las diapositivas las referencias que voy a citar, y para más comodidad he puesto en línea una bibliografía compartida, en la que seguramente se encontrarán muchos de los estudios que han podido citar mis colegas y así nos facilitará quizás un poquillo las cosas. Entonces he querido entrar más bien por las obras en este tema y aquí una cronología imperfecta del periodo que voy a abarcar entre principios de la década de los años 10 y finales de los años 20, porque luego no se puede hablar de vanguardias históricas como las llaman los historiadores del arte, y aquí unos cuantos eventos relacionados con las vanguardias, evidentemente una cronología no exhaustiva, muy imperfecta, pero que sitúa el inicio de las vanguardias en España aproximadamente en el año 1909, cuando Ramón Gómez de la Serna traduce el Manifiesto Futurista de Marinetti en su revista Prometeo, incluso comete un texto apócrifo con el seudónimo de Tristán, un manifiesto futurista para españoles, y corre el periodo propiamente vanguardista en España hasta finales de la década, y he puesto ahí como fecha la de la realización por Buñuel y Dalí de Ancien Andalou, que también muestra que una de las principales vanguardias que se enraizó en España fue el surrealismo, con el cubismo en particular, que muestran cómo penetraron las vanguardias europeas en España. Entonces, este panorama es muy denso. Guillermo de Torre, en un ensayo que se publica el mismo año que La deshumanización, literaturas europeas de vanguardia, hace una lista impresionante de los ismos: futurismo, expresionismo, cubismo, ultraísmo, dadaísmo, superrealismo, purismo, constructivismo, etcétera, etcétera. No los voy a citar todos, apuntando que resulta en realidad casi imposible hacer una clasificación escrupulosamente completa de todos los ismos
unipersonales o escolares que se dieron a ver y se multiplicaron ovípara y caprichosamente en los últimos años, con esos adverbios muy del estilo de Torre. Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los pioneros de la introducción de vanguardias en España, escribe por su parte en 1931 un volumen con este mismo título, Ismos, que demuestra hasta qué punto pues, el fenómeno fue importante en España. Un crítico francés, Serge Talin, habla de sacudidas ísmicas para designar estas corrientes que vinieron a romper con la estética decimonónica. En cuanto a Ortega, pues confesó siempre no entender gran cosa de arte, ser un pésimo lector de novelas, no saber nada de pintura ni de poesía, a pesar de que pues, sus obras reúnen una cincuentena más o menos de artículos, ensayos, prólogos, discursos variados que se relacionan con la cuestión del arte, la estética, aunque es verdad que las vanguardias en este corpus ocupan un lugar más bien secundario respecto a la cantidad de líneas que dedica Ortega al arte clásico, en particular el del siglo de oro, con Velázquez o a Goya, con textos que se comentaron en las anteriores sesiones. De hecho, Ortega dice que le interesan mediocremente las direcciones particulares del arte joven, dice que sus preferencias personales en el caso cuentan muy poco, dice, esta valoración mía de los nuevos productos artísticos no debe interesar a nadie. De hecho, un siglo después nos sigue interesando, pero es de notar también que no utiliza el término de vanguardia ni el de vanguardista. Habla de arte joven o arte nuevo, lo cual en realidad corresponde con el uso de la época. Tampoco precisa fechas ni enumera movimientos o artistas, alguna mención al ultraísmo, al cubismo, están detectables en los textos, pero en realidad toda la reflexión teórica de Ortega sobre este tema es bastante general, muy teórica y se adentra muy poco en la producción plástica y su comentario. Entonces nos podemos preguntar si Ortega gustaba realmente del arte de vanguardia. Como decía, pues le interesaba mediocremente el arte nuevo. Lo que sí le interesaba era detectar a través de esta producción la emergencia de una nueva sensibilidad estética, un manantial que para él era sintomático del siglo nuevo y del espíritu del tiempo, y eso es lo que intentaba detectar y definir a través del interés por el arte. Entonces, aquí he puesto en comparación con la anterior cronología, pues no todos, pero la mayoría de los ensayos, artículos que dedica Ortega en estas décadas al arte. Al principio, en el año 10, textos sobre Zuloaga en particular, reflexiones estéticas muy influenciadas por la fenomenología alemana, y realmente su interés por las vanguardias empieza en el año 20 a partir de la música, con espectáculos que va viendo, y volveré sobre este tema, y después pues culmina el año 25 con la publicación de la deshumanización del arte, que coincide con un importante evento en Madrid en este momento, que es la primera exposición colectiva de la Sociedad de Artistas Ibéricos, a la que Ortega también se asocia, redactando también, pronunciando un discurso, una conferencia
sobre esta exposición. Después, pues el interés de Ortega por las vanguardias decrece hasta incluso desaparecer por completo, lo cual pues también es interesante y lo volveremos a comentar. Entonces, esta exposición pues va a desplegarse en tres tiempos para entender cuál fue la relación de Ortega con los artistas de vanguardia, que es el tema, es el título del presente curso. Fue, para empezar, un espectador. Evidentemente el término refiere a su revista unipersonal, es decir, que Ortega pues, observaba todos estos movimientos para él sintomáticos de la sensibilidad vital de su época. También fue para esos artistas un promotor, en particular a partir de sus empresas culturales en la prensa y en la edición, El Sol, la revista de Occidente particularmente, y finalmente fue un teórico, un crítico a medias, y pues veremos con unos ejemplos, unas obras en concreto, cómo se podrían aplicar las consideraciones orteguianas tal como las desarrolla en la deshumanización del arte. Entonces, Ortega, respecto a las vanguardias, se define primero como un espectador. Me gusta mucho esta caricatura de Romain Bonnet, que yo tampoco la conocía. De hecho, no la he podido localizar con precisión y se ve un poco el filigrana de la agencia de prensa que la distribuye. Es una pena, pero me parece muy moderna esta caricatura, con esa línea clara, muy graciosa, y pues nos sitúa en esta década de los años 10, en la que Ortega empieza a ser un intelectual de primer plano en una España que, en cambio, se está todavía debatiendo un poco en el complejo decadentista emanado de la crisis del 98. Entonces, la reflexión de Ortega sobre las artes emana de esta matriz modernista en la que se formó intelectualmente y que se definía estéticamente hablando como un modernismo y constituía más o menos la traducción hispánica, peninsular, de las corrientes del simbolismo europeo, y coincidió con esa preocupación de los intelectuales por la eterna decadencia de España, la leyenda negra que preocupó mucho a los escritores del 98, así que pues Pedro Salinas, que pues, fue uno de los inventores de este rótulo de generación del 98, llegó a decir que el modernismo era como el lenguaje generacional del 98. Entonces, esa es la matriz en la que van a gestarse las artes de vanguardia, y todavía estéticamente no presenciamos, digamos, la eclosión de las vanguardias como en el resto de Europa. Entonces, en España funcionan un poco a destiempo, sino que las artes plásticas se dedican todavía a una especie de revisión nacionalista del patrimonio pictórico español, buscando la clave de un carácter español castizo, y ahí, pues en esa tradición, una vía de renovación plástica. Entonces estamos todavía entre tradición y vanguardia, y unos temas en la producción pictórica relacionados con la leyenda negra, siendo Regoyos, Sorolla, Zuloaga, los principales representantes de este, digamos, nacionalismo pictórico. De hecho, Ortega, que está en este momento inmerso en sus meditaciones quijotescas,
y muy amigo de Zuloaga, dedica unos textos a la pintura de su amigo vasco, y son de los primeros que Ortega dedica al arte, y vemos como su propia preocupación por el arte se cifra en esta preocupación regeneracionista. Se trata para él de pintar el problema español y lo ve en la pintura de Zuloaga, en la que busca pues, rasgos de la conciencia española, el modo de ser español, este pathos del sur, como dice, que opone a un espíritu alemán esencialmente mucho más conceptual. Entonces, a su entender, el triunfo de Zuloaga se debe a haber traído la fuerza definitoria del artista reflexivo y personal, su fondo familiar de artista popular, que vive inserto en la vida inconsciente de un pueblo como una encina perdurable en la ancha vitalidad de un paisaje castellano. Entonces, esto es lo que busca en la pintura de Zuloaga, el problema, un rastro del problema español, aunque se haya empezado, pues se nota en uno de los dos textos que escribe sobre Zuloaga, en el Imparcial, en el año 1911, sobre esta pintura de Zuloaga que se titula El enano Gregorio el Botero, del año 1907, y Ortega se enoja un poco por este temple peísta de Zuloaga, que se concentra, a su entender, demasiado en la España negra, que no mira suficientemente hacia el porvenir, mientras Zuloaga defiende un poco a la manera de Velázquez que este nano Gregorio, como en los cuadros de Velázquez, más allá de su deformidad, encarna la dignidad y el orgullo de ser hombre. Entonces aquí una pequeña polémica que muestra cómo a través del arte Ortega intenta cernir lo que llama el alma hispana el pathos materialista del sur, y que va interpretando según las pautas de la fenomenología, como se refleja, por ejemplo, en el artículo Arte de este mundo y del otro, que se concentra en el arte gótico y está influenciado por Wallinger. No voy entonces a insistir sobre este tramo de la estética orteguiana, que todavía, como lo vemos, no se concentra en absoluto en las vanguardias. Entonces, sumido en su circunstancia, Ortega no advierte, o por lo menos no recalca en sus escritos, la eclosión de las vanguardias que se está dando en el mismo momento en España. Es verdad que en este momento son solo, digamos, gestos aislados de algunos artistas, representantes del modernismo tardío, se convirtieron en pioneros de las vanguardias, como Guillermo del Torre, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Cansinos Asens especialmente, y que entonces promocionaron estos primeros artistas de vanguardias que empezaron a darse a principios de la década de los 10. Aquí he puesto la proclama futurista a los españoles de Ramón, con el seudónimo de Tristán, publicada en 1910. Un cuadro cubista de Picasso que desde su residencia parisina habitual volvió a España para pintar los paisajes de Horta del Ebro a modo cubista, tal como lo estaba haciendo su rival en este momento en L'Estaque, cerca de Marseille, en Baix. O, con la tercera ilustración,
el nacimiento en Barcelona de los primeros grupos artísticos de vanguardia que rechazaban pues, la estética todopoderosa del noucentismo, la modalidad catalana del modernismo, con, por ejemplo, en 1910, la creación de la agrupación Les Arts y los artistas, perdón por el acento, con Monet y Gargallo en particular, o la creación de las Galerías Dalmau en 1911, que será desde entonces un lugar primordial para la difusión de las vanguardias catalanas en España y también internacionales, porque expusieron esas Galerías Dalmau a muchos artistas extranjeros. Aquí pues se muestra el catálogo, el anuncio de la primera exposición de arte cubista que se hizo en España en esta galería en 1912. De todo ello, Ortega no habla, pero el fenómeno arranca para que surja en el radar de Ortega. Habrá que esperar el choque de la Primera Guerra Mundial, que supone, pues para toda Europa, evidentemente, una bisagra fundamental en el desarrollo de las vanguardias. Entonces, Ortega está evidentemente ese cambio de la sensibilidad vital que ocurre con la Gran Guerra. Aquí, en 1916, en el texto Verdad y Perspectiva, dice que se entreve una edad más rica, más compleja, más sana, más noble, más inquieta, y que su generación está encargada de pues, presentir lo nuevo y afirmarlo. Entonces, esa es la misión que se asigna Ortega a partir de este momento, y por ello encabezará esta nueva generación de intelectuales, conocida como la generación del 14, en particular con la creación de la revista España, aunque se quede poco tiempo en la redacción, que también se crea en el año 1915. Aquí las tapas de unas obras, en unos estudios pues más o menos recientes sobre esta generación intelectual, porque vemos cómo Ortega está pues, considerado como una figura central en esta generación del 14. Entonces, desde el punto de vista de las artes, la guerra del 14 será una bisagra histórica mayor y el detonante estético de las vanguardias. Juan Chabás, al final de la guerra, escribe este artículo de título muy esclarecedor, Orientaciones de la posguerra, en la revista vanguardista Cervantes, en el que explica que el arte ha de evolucionar impulsado por las mismas influencias bélicas que han determinado el porvenir de muchas manifestaciones vitales de la actividad humana, y que entonces el arte debe encaminarse por estas mismas sendas, evidentemente rupturistas. Con la guerra va a darse un fenómeno que va a ser clave en la introducción y desarrollo de estas vanguardias en la península, va a ser la llegada de numerosos artistas que buscan refugio en medio del conflicto. La circulación internacional de artistas será ya una práctica muy común, pero se va a intensificar, como lo analiza Javier Pérez Segura, y van a llegar a España, por ejemplo, en 1914 el pintor uruguayo Rafael Barradas, en 1916 Diego Rivera, el mexicano, Albert Gles, en Barcelona, francés. El mismo año los bailes rusos de Sergei Diaghilev, por los que se interesa Ortega, los esposos, el matrimonio de Delaunay, Robert y Sonia, también artistas plásticos, llegan a Madrid en el año 17,
dos refugiados polacos, Władysław Hall y Marian Askiewicz, que se integrarán pues, a la órbita de la revista de Occidente, llegan también en el 17, y asimismo varios artistas españoles que estaban instalados en Francia, porque era París era el centro mundial de las vanguardias, vuelven en ese momento a España y entonces propician estas transferencias culturales que van a darse. Entonces, estos artistas, como pasan pues, temporadas bastante largas en España, van a desplegar unos proyectos pues de cierto alcance. Por ejemplo, Francis Picabia en Barcelona va a lanzar una revista de cuño dadaísta que tendrá bastante influencia. Barradas va a desarrollar su propia vanguardia, que va a llamar vibracionismo, una especie de síntesis de cubismo y futurismo, con aquí lo vemos una búsqueda de la velocidad en sus composiciones. Entonces los españoles van a tener que interesarse por esos fenómenos. Las revistas en particular van a convertirse en plataformas de recepción de estas vanguardias. Y entonces, bueno, aquí realmente en esta década va a arrancar el vanguardismo en España, sobre todo a partir de la poesía. Vicente Huidobro, el poeta chileno que estaba en París desde el año 1916, llega a Madrid en el 18 y ahí lanza el movimiento creacionista de gran impronta en España. A continuación nace el ultraísmo. Todos los poetas más o menos van a escribirse a esas dos corrientes que en realidad formalmente son difíciles de distinguir. El ultraísmo es uno de los, aparte del creacionismo de Huidobro, es una vanguardia que va a dotarse de un programa, manifiestos, como un espíritu de escuela al que va a contribuir la presencia de Jorge Luis Borges en España a partir del año 19 y su hermana Nora Borges, que pues será posteriormente la esposa de Guillermo de Torre. El mismo Guillermo de Torre comete ahí un volumen ultraísta, Hélices, y el manifiesto ultraísta vertical, que es uno de los hitos del movimiento. Entonces, estamos a finales de la década ya, 1918-19, y las vanguardias despegan, pero muy pronto pues, van a tener que desarrollarse en un contexto bastante paradójico, que va a ser el de la dictadura de Primo de Rivera. El año 23, pues, por ejemplo, mientras sale a la calle el primer número de la revista del Occidente, el 27 de julio, un mes y medio más tarde, el 13 de septiembre, se pronuncia, Primo de Rivera pronuncia su golpe de Estado. Entonces, este contexto político, de cierta forma, no va a facilitar el desarrollo de la cultura, en particular la vigilancia política, la censura, pero aún así es una década de gran florecimiento artístico y cultural en España, la Edad de Plata, se conoce suficientemente, y vaya como ejemplo aquí un testimonio de Garnier, que dijo que pues, al principio la gente aplaudió y Ortega, entre otros, el golpe de Primo de Rivera, cirujano de hierro, pero pues, después se dieron cuenta de que ese no era el proyecto de Primo de Rivera, plasmar el regeneracionismo, pero que estos años fueron de felicidad material, lo que compensó un poco
los enfados que estuvieron sufriendo los artistas de la época. Efectivamente, la sociedad española se transformó profundamente, demográficamente, económicamente, sociológicamente durante estos años y pues supuso evidentemente importantes tensiones sociales, pero también un progreso tecnológico enorme que quedó simbolizado por estos objetos nuevos que pues fascinarán a los artistas de vanguardia, los futuristas en particular, los tranvías, los coches, los aviones, y que se acompañaron también con la emergencia de nuevas modas, nuevos modales, un incipiente movimiento de liberación de la mujer, un espíritu festivo encarnado en el jazz que venía de Estados Unidos, la popularización del cine como medio de los nuevos tiempos, lo cual no impedía el florecimiento de la prensa, también propiciado por las técnicas industriales de impresión que abaratan mucho el coste de producción. Entonces, estas mutaciones van a ser el soporte de las vanguardias, de esa efervescencia creativa y un núcleo también de temas para pues, los poetas, los pintores, que van a poetizar, van a pintar estos objetos simbólicos de la modernidad. Bien, entonces, este es el panorama al que asiste Ortega y en el que detecta evidentemente el cambio de sensibilidad vital de su época y del que va a hacerse portavoz e incluso pues, impulsor, en particular gracias a un lugar que vendrá a simbolizar en Madrid esta efervescencia, que es la residencia de estudiantes, fundada en 1910, dirigida por Alberto Jiménez Frau, recoge la herencia de esas instituciones en las que se formaron los intelectuales de esta generación, la Institución Libre de Enseñanza, etc. Se instaló en la colina de los Chopos en el año 1915 y fue desde entonces considerada como el hogar de la inteligencia, centro de confluencia de ideas de artistas, que logró dar un impulso intelectual considerable a las letras españolas, en particular gracias a los coloquios, conferencias organizados por el Comité Hispano-Inglés, fundado en el 23, y la Sociedad de Cursos y Conferencias, fundada en el 24, en cuyo comité director figuraba Ortega. Y se invitaron entonces a autores prestigiosos europeos, Paul Valéry y William Ramon, ahí para citar a dos escritores franceses, pero también a pues el economista Keynes, el físico alemán Einstein, etc. Entonces Ortega pues, estaba ahí en el centro del movimiento intelectual. Aquí figura en el archivo de la fundación de esta casa pues su tarjeta de entrada personal e intransferible del año 25. Se publicaron dos bonitos artículos en la revista de Estudios Orteguianos en el 2003 sobre las andanzas de Ortega en la residencia, en mano de Carmen Asenjo y Javier Zamora, también investigadores de esta casa. Había aquí un ambiente absolutamente eléctrico y Ortega era testigo de ello, le encantaba. Aquí, en esta diapositiva, lo he ilustrado con estas dos fotografías de, pues, abajo una puesta en escena de don Juan Tenorio de Zorrilla por Buñuel en el año 20, y a la derecha una reunión de la Orden de Toledo que había sido fundada por estos artistas en la tasca de
Venta de Aires, en Toledo. Ahí en el fondo se ven a Buñuel de allí. Y, bueno, el objetivo de la Orden de Toledo era pasear por Toledo, festejar, cenar y hacer pues, disparates, porque lo he estudiado José Antonio Sarmiento García en las veladas realistas, un bonito volumen, pues todo ello ocurría entre tertulias, cenáculos, tabernas, a veces actos públicos, con parafernalia, extravagancia, incluso algún que otro escándalo en la vía pública, reuniones muy vodevillescas, parodias de ceremonias académicas, etcétera. Todo ello para, digamos, expresar esa rebeldía artística que era propia de los vanguardistas. Ortega se hace testigo de ello en la deshumanización a través de este tema de la intrascendencia del arte nuevo, de la característica lúdica que a su entender es una fundamental en este arte nuevo. Entonces, desde la residencia en la que participaba, Ortega fue testigo de todo ello. En lo que respecta a las plásticas, vemos esta exposición que tuvo lugar en el año 29 de artistas españoles residentes en París. Entonces muestra ahí otra vez ese cosmopolitismo esencial de las vanguardias. Por estas fechas, año 29, ya las vanguardias estaban un poco, digamos, en pérdida de velocidad y pues estaban buscando un camino hacia un nuevo romanticismo, distanciándose de esos experimentos formales típicos de las vanguardias, y quizás en el año 29 pues las obras vanguardistas no chocaban tanto al público como lo había podido recalcar Ortega a principios de la década. Entonces, efectivamente, el centro de atención de Ortega se concentra en los años 1920-21 y, de hecho, una dimensión importante de su relación con los artistas radica en su temperamento de hombre de mundo, pero hay que decirlo, pues no por nada se llega así a conquistar un estatuto de líder cultural. Entonces Ortega era, sí, un hombre de mundo, era comparsa de todos los literatos de la época. Aquí otro retrato de su amigo Zuloaga, que llegó a pintar varios de Ortega, en el que destaca particularmente su figura bajo el ángulo inferior derecho, junto con la de Marañón, ambos eran muy amigos de Zuloaga. Resaltan sus figuras por el grosor del trazo, su nitidez, también la luz que se proyecta más en sus figuras, pero el resto de la composición nos da a ver cuáles eran los maestros literarios de la época. El duque de Alba, abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, con el pintor Pablo Uranga, que muchos confunden con Unamuno. En este cuadro, Unamuno no está, porque en estos momentos tuvo que exiliarse durante la dictadura de Primo de Rivera, pero sí, en esencia, está con la... ¿cómo se llama la palita? Es la papiroflexia que está en la mesa. Claro, que bueno, es una referencia a Unamuno. También, pues, inconfundible la silueta de Ramón de Valle Inclán, con su envuelto en su abrigo. El torero Juan Belmonte, que no pudo renunciar a la frontera. Azorín, Ramiro de Maeztu y el propio pintor, así en postura muy velazqueña,
una cita explícita de las meninas en el ángulo superior izquierdo. Aquí, en realidad no estamos presenciando, o sea, no estamos viendo figuras especialmente vanguardistas. Más bien, digamos, los maestros que actuaron de puente entre estas dos generaciones, del 98 y del 14, entre el modernismo y las vanguardias. En cambio, en el campo de la poesía sí que Ortega llegó a frecuentar a los principales representantes de la nueva lírica. Aquí en esta foto con Bergamín, Mauricio Bacariste, al que dedica un artículo, Enrique Díaz Canedo, Marichalar, que escribía mucho en la revista de Occidente, José Moreno Villa, Eugenio II, Alfonso Reyes, en ocasión de un evento que fue particularmente significativo para la vanguardia lírica, este homenaje al poeta francés Stéphane Mallarmé, que se organizó simultáneamente en Madrid y en París. Estos 5 minutos de homenaje a los que dedicó también Ortega un artículo. Creo que puede considerarse este evento, de hecho, un poco como el antecesor del homenaje a Góngora del 27, que enmarcan un poco el desarrollo de esta escuela poética fuertemente marcada por la impronta orteguiana. De hecho, Ortega consulta a estos poetas, lo atestigua Jorge Guillén, en cuenta que Ortega les cuestionó sobre su práctica de la poesía y sobre el mecanismo de la metáfora, lo cual se vierte también en la deshumanización, en sus consideraciones sobre pues, la operación de desrealización que se realiza mediante la figura de la metáfora. Entonces, Ortega forma parte de este mundo, en este mundo importa Ortega, con artistas también se vincula, en particular Ramón Gómez de la Serna, con el que tiene una amistad continuada a lo largo de estos años, una relación de respeto mutuo, también de inspiración recíproca. Hubo, pues, aquí hace poco una mesa redonda que se le dedicó. Se ve muy, muy bonita esta fotografía que le sacó Manuel Ortega y Gasset en Aravaca en el año 29, a la izquierda, y a la derecha un retrato de Ortega que contrasta bastante con los dibujitos de Ramón, que era un artista multidisciplinario, como se dice hoy, que recoge en el libro La Sagrada Cripta del Pompo, en el que junta sus recuerdos de la tertulia que Ramón tenía en Pombo, y a la que Ortega pues, fue invitado en un banquete de homenaje. Entonces se pronunciaron aquí pues, discursos en espejo. Ortega rindió homenaje al rupturismo de Ramón y Ramón a la figura de Ortega, y después recoge el artículo que publicó entonces en La Tribuna y este dibujito con la leyenda, el pie, apunte de Ortega hecho de memoria. Es interesante, un dibujo más bien como expresionista, ¿no? En la que destaca la calvicie prematura de Ortega, que pues era símbolo de su actividad intensa de pensador. Y de hecho, comenta Ramón, el cráneo de Ortega y Gasset, socrático, socarrón, un poco, un mucho de tipo popular, es lo que le da fuerza de realidad, además de la sabiduría que hay, que es un sabio. Tiene rotundidad personal, dice Ramón. También comenta la nariz, que es respingona a la vez que caída, es decir, está hablando y callando al mismo tiempo. La mirada, escribe Ramón, que su mirada es franca, lo está abordando siempre todo, afronta la vida y las situaciones, tiene un especial modo de pararse frente a las cosas. Y pues la mirada está resaltada paradójicamente por esos
estas dos manchas negras, la cuenca, está como si su mirada estuviese volcada hacia el interior en profunda meditación. Inspirará Ortega mucho a Ramón, fueron, o sea, su filosofía tuvo mucha importancia para él, y recíprocamente, según cuenta Ramón en sus memorias, Ortega visitó su Torreón, uno de sus despachos, en los que pues, vivía inmerso en un desorden indescriptible y realizaba estos estamparios que eran unos collages de imágenes que llamaron mucho la atención a Ortega según Ramón, ahí Ortega fue donde vio claro el secreto del arte moderno y sobre todo su característica de hilaridad de Ramón, ya que para él el humorismo es una función vital y Ortega, pues al parecer, realizó con estas visitas a Ramón la importancia de lo antiartístico en las vanguardias, en particular a través de la técnica del collage que reivindica el efecto del azar, el discontinuo, el dolor. Entonces es una relación interesante con un artista mayor de estas vanguardias. Otra ilustración, los retrato particular de Ortega que nos ve y ilustra esa relación es 5 fases de Ortega que firma GC, es decir, Ernesto Jiménez el Caballero, que fundó con Guillermo de Torre al final de la década la Gaceta Literaria, para la cual le pidió a Ortega un patrocinio. De hecho, Ortega escribirá para el primer número de la revista un artículo titulado sobre el periódico de las letras, en el que destaca la importancia de modernizar la crítica literaria española. Supongo que lo habrás mencionado en tu exposición sobre la crítica artística. Es muy gracioso este collage también de GC, en el que, pues, en 5 fases, que son fases de la luna, ahí que demuestra con una metáfora cósmica para ilustrar el papel céntrico de Ortega, recoge pues, citas así esparcidas por el papel con alitas volando, los limbos intelectuales y los principales hitos de la actividad orteguiana de la revista del Occidente, por ejemplo, hacia arriba, y unas, en fin, para mostrar la evolución de Ortega y también su importancia en el paisaje cultural. Por otra parte, como hombre de mundo, Ortega era muy adepto de espectáculos, lo dice en la deshumanización, ha sido un espectáculo musical, especialmente de Debussy, cuando le vino la intuición de la impopularidad del arte nuevo. Escribió en el 21 un artículo sobre los bailes rusos, Elogio del murciélago, en el que vemos cómo detecta ahí, en esta puesta en escena muy carnavalesca, el espíritu del tiempo y el espíritu de un pueblo, asistiendo a la ejecución de Petrushka. La masa del pueblo palpitante y rítmico que inunda la escena nos parece una vista de la revolución peterburguesa tomada desde un arrabal. Entonces, en el archivo de Ortega, como se mostrará en la exposición dedicada a Ortega y las artes, y el color, porque yo tengo copias en blanco y negro, es una pena, estas libretas de los bailes rusos que Ortega conservó, con aquí, por ejemplo, el folleto de la representación de Petrushka, muchos artículos en la bibliografía
destacan esta relación de Ortega con la música, no siempre fiel y muy influenciada por la crítica de Adolfo Salazar, en la que se inspira Ortega para redactar sus párrafos sobre las vanguardias musicales, la importancia de Debussy en particular. Entonces, Ortega asiste a muchos espectáculos. Pues he leído que en realidad no le gustaba tanto la música, pero supongo que había que estar allí en estas representaciones, y de hecho pues tiene tarjeta de la Asociación Cultural Musical, la Sociedad Nacional de Música, la Filarmónica de Madrid, y vemos con los respectivos sellos que asistía de forma bastante asidua a estos espectáculos. El cine, en cambio, es como una especie de incógnita. Habla poquísimo de cine Ortega en su obra, pero Luis Buñuel explica en sus memorias que en el cineclub que Buñuel había montado en la residencia de estudiantes, en el que se mostraban películas muy vanguardistas, Ortega asistió a una sesión y salió confesándole a Buñuel que de haber sido más joven se había dedicado al cine, un arte total. Y lo último que yo sepa que se conserva respecto al cine en el archivo es ese programa del año 1913 de sesiones en el Gran Teatro de Madrid. En la revista de Occidente sí que se dedicaron varios artículos al cine, en particular en el número 76, creo, y también se incluyeron críticas de cine en el Semanario de España y posteriormente en El Sol. Para finalizar este apartado sobre Ortega, hombre del mundo, sobre todo de Nota era importante una nota en particular que contribuyó al prestigio y al carisma de Ortega. Era su coche, conductor de un coche veloz. Aquí una publicidad de la época, justamente cerca en uno de los folletos de los bailes rusos. Una afición al motor, a la velocidad también muy moderna, de la que da cuenta también Ramón Gómez de la Serna, no solo en el discurso que le dedica en la tertulia del Pombo, este automóvil de Ortega, cuyo volante es tanto de aeroplano como de auto, perdiéndose en excursiones imaginarias, y le dedicó también Ramón un artículo de portada en la Gaceta Literaria en el año 27, en una rúbrica que tenía, que se llamaba Manías de los escritores, y la de Ortega es precisamente el coche. Entonces, símbolo de modernidad, hombre de su tiempo, hombre del mundo, líder cultural, Ortega va a ser no solo un espectador, sino también un promotor de las vanguardias, especialmente a través de sus... una hora habla. Pues ya se termina la cosa, creo. A través de esas empresas culturales, El Sol, la revista de Occidente, serán pues, escaparates claves para ello. No sé cómo lo hacemos. Repaso unas diapositivas de interés, voy concluyendo, sí, porque hay mucho material gráfico, ¿no? Cosas que sabemos es la importancia del Sol en su época, y gráficamente la impronta de Galavilla, con dos caricaturas. También es una clara y es un trazo muy moderno, en el que destaca también, como Ramón, la frente del filósofo. En El Sol, muy importante fue el papel de Francisco Alcántara como crítico de arte, que dio una
digamos, una nueva orientación a la mucho más profesional a la crítica de arte en España. Hay muy pocos críticos en este momento y, evidentemente, la revista de Occidente ejerció un verdadero magisterio cultural en este momento, no solo a través de su conocida tertulia, muy selecta, Fernando Vela iba ahí diciendo quién podía entrar y quién no, en la que figuraban mujeres por organizarse en un lugar privado y no en un café, que no era conveniente acudir siendo una mujer, y sobre todo ahí, bueno, a través de la editorial, con esas ilustraciones encargadas a artistas para los libros que se publicaban. Aquí Francisco Boras este proyecto de portada para un libro de Provenius que se publicó en ese momento da cuenta, y lo dice Ortega en la deshumanización del arte, del interés de estos artistas por lo lejano en el tiempo y el espacio, lo prehistórico y el exotismo salvaje. Es efectivamente una nota de las vanguardias. Según Ortega, buscaban ahí la ausencia de una tradición para justamente arremeter contra la tradición decimonónica. En las páginas de la revista se propiciaba ese diálogo entre artes y poesía en particular, aquí con un ejemplo con muy bonitos dibujos de Gabriel García Garoto, sobre Madrid. Se publicó también un volumen de estos, dice, escorzos, temas para cuadros futuros en la revista de Occidente. Y evidentemente las famosas viñetas de portada, aquí otra vez de Francisco Boras, entonces iban por 12 conjuntos de 12 para un año entero, con temáticas ahí, de las estaciones, con algún toque clasicista en sus referencias. Y aquí, posteriores, las de Manu Jamayo, muy vanguardistas también. De hecho, Manu Jamayo fue una artista que fue especialmente promocionada por Ortega y la revista. Se le dedicaron estudios en las páginas de la revista y un acontecimiento excepcional, porque es la única muestra que se organizó en los salones de la revista, en este edificio muy moderno de la Gran Vía, con esta exposición en la que se ve pues, esa exploración hispánica de las vanguardias a través de una especie de nuevo realismo, buscando también, quizás es lo que le interesaba mucho a Ortega, esa recuperación de alguna clase de tradición. Con lo cual, bueno, es una excepción. Manu Jamayo, en un panorama por lo demás bastante sexista, todo hay que decirlo, para estudios sobre pues, la escasa presencia de la mujer en la revista de Occidente. Todo ello ayudó a que Ortega formalizara la deshumanización del arte y sus conocidas notas a partir de sus observaciones en los conciertos. Formalizó las notas sobre la impopularidad del arte nuevo. Me ha gustado poner ahí retratos musicales de allí como ilustración. Debussy, que era para el pionero del arte deshumanizado, aunque en realidad no era tan vanguardista Debussy como pretende Ortega. Aquí otro programa de un recital al que acudió el nombre de Debussy. La beligerancia, el rupturismo característico de esta corriente de vanguardia, que es muy propio de los jóvenes. Ahí relaciona Ortega esta nota sobre el arte con todo lo que desarrolla en el tema de nuestro tiempo sobre las generaciones y la necesidad para los jóvenes de romper con
los códigos de la generación anterior. Con ello asiente Ortega, aunque, bueno, no esté muy fan, creo, de las producciones plásticas que desembocaron, en la que desembocó este rupturismo, el cubismo en particular, un poco más sobre Ramón y el rupturismo del ultra. Y otra nota es la intrascendencia, el humorismo característico de las vanguardias, según Ortega. Olaje de Palencia, visitó también el taller de Palencia Ortega, le gustaba. Su tendencia a poetizar objetos de lo cotidiano, impoetizables, vulgares. Aquí vemos la fascinación por la técnica que tenían estos artistas. El humor, aquí me ha gustado esa foto, este fotomontaje de los hermanos Zubiaurre. Ortega comenta, uno de los hermanos le hace un retrato, Ortega comenta, pero la beta popularista de su pintura, cuando en realidad tuvieron esas experimentaciones fotográficas muy interesantes. Y en todo ello, Ortega ve pues una muestra del sentido deportivo y festival en la vida característico de su tiempo, que caracteriza también el movimiento fascistas. Su carácter deshumanizado es la poesía, pero también esta tendencia plástica y realidades. A propósito del retrato, a romper con lo real, deshumanizar los objetos que se presentan, extirparlos de la realidad vivida para crear ultra objetos. Y todo ello pues, quedará plasmado en la intención creo que muy orteguiana de la creación de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que Manuel Abril describe de forma muy orteguiana, ya que para él, en esta reunión de 500 obras, se trataba de evitar cuadros de asunto, sugestiones de sentimentalidad, de simbolismo, de tesis, lo cual es muy coherente con lo que dice Ortega. Lo mismo destaca Francisco Alcántara en su comentario de la muestra, cuando dice que figuras, paisajes, naturalezas muertas no tienen relación con el ideario histórico, social, político, y lo único que se trata es de explorar vías formales, plásticas. Todo ello parece muy coherente con lo que dice Ortega, y aún así el propio Ortega pues, tiene un comentario bastante despectivo sobre esta muestra. Sí que le parece pues, un esfuerzo valioso y digno de repetir, pero que en este momento para él no significa gran cosa. De hecho, en la deshumanización califica el cubismo de estafa, de pura postura, de manifiesto sin concreción plástica muy notable. ¿Tienes agua? Sí, es que sobre todo tendría que... Y voy concluyendo. Es que, perdón, por los oyentes. Ahí va. Entonces, tienen cierto desprecio hacia el cubismo como hacia pues, el arte, las obras más pioneras del vanguardismo, y aún así, yo creo que en lo que dice de la plasmación del perspectivismo, en su teoría del perspectivismo, expuesta en el tema de nuestro tiempo, en el año 23, yo creo que puede verse una aplicación formal, histórica del perspectivismo en justamente la desconstrucción cubista de la visión y su despliegue en dos dimensiones
en las que aparecen pues, simultáneamente todos estos puntos de vista posibles sobre un objeto. Entonces, hay como una especie de contradicción en lo que pregona Ortega sobre, por ejemplo, ese perspectivismo visual y su relativo desprecio hacia las obras cubistas de artistas que, por otro lado, promocionó mediante la Revista de Occidente. Y es un poco paradójico, también sensible, por ejemplo, en Vázquez Díaz, ¿quién es? No recuerdo si es Fernando Vela o Cristina que dedica a esta obra de Vázquez Díaz unos comentarios muy acertados, muy plásticamente muy fundados, mientras Ortega estima que el cubismo solo produjo teorías y programas más que obras, cuando en realidad el cubismo es quizás el vanguardismo que más y mejor se asentó en España, se difundió en Europa gracias al intermedio de artistas españoles, Picasso y Juan Gris y María Ronsard en París, y luego volvió a España y se metamorfoseó mediante el vibracionismo de Barradas, por ejemplo, y se fusionó luego con una especie de nuevo realismo en la década posterior. Entonces aquí quizás un error de perspectiva de Ortega o cierta equivocación que se deriva, creo, de pues, sus gustos personales que eran más bien clásicos, ya que pues, lo dice, y volvamos al principio, al principio de la deshumanización del arte, me gustan muy poco estas obras, mi criterio no importa, no creo que haya gran cosa que valga en esta producción, pero veamos lo que pasa. Entonces, entre el 25, quién sabe lo que dará de sí ese naciente estilo, y principios de la década de los 30, pues hay un cambio importante. En el 26-27, Ortega deja de escribir de arte de vanguardia. Se dedica a otras cosas. El imperativo de los tiempos pues, se le impone, y el epílogo pues, lo da a Fernando Vela en la entrevista que le hace el secretario de la Revista de Occidente para prologar la primera edición de sus obras completas en el 32. Fernando Vela le pregunta: en sus libros anteriores no faltaba algún tema artístico. En los últimos, en cambio, los ha abandonado usted. A lo que Ortega contesta: no los he abandonado yo solamente, los ha dejado el mundo. Con lo cual muestra, pues sí, pues lo acertado de su intuición, porque claramente en búsqueda de un nuevo romanticismo, de un nuevo sentido del compromiso político del artista, las vanguardias acabaran con la década del 20, y pues el arte nuevo tomará otros caminos a partir de este momento, aunque, bueno, tampoco abandonó el arte del mundo, sino que evidentemente dio magníficos frutos en el posterior periodo republicano, como sabemos. Pero hasta ahí llega Ortega y, pues al parecer, solo le interesó el arte de vanguardia como manifestación de la sensibilidad vital en su época, y creo que ocupa justamente un lugar un poco subalterno en su estética, aunque pues le haya servido en un momento dado para pues, ilustrar, profundizar en su acepción de lo que era el tema de su tiempo, y también pues, fue para él, creo, fuente de relaciones personales muy inspiradoras, y de pues, toda una vida social, cultural, que contribuyó sin duda a hacer de él el líder cultural de la Edad de Plata, que es la imagen con la que pasó a la posteridad. Y aquí vamos a acabar.